Buenas tardes con todas, con todos. No, aquí. Me voy a quedar aquí abajito. Sí. Ya, listo. Me ponen el gorrito. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Soledad Guayasamín y voy a presentar una experiencia de la Oficina de Ecuador del Fondo de Población de Naciones Unidas, desarrollada o iniciada en el año 2008 y que la pudimos desarrollar nuevamente en las emergencias del 2011 y el 2012. Convivir en emergencias sin violencia. Igual que en los países, en los restos de muchos países de la región, el Ecuador también presenta una serie de riesgos y amenazas que están dadas tanto por efectos de la naturaleza, pero también por aquellas generadas por las personas. Erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos y últimamente también algunas emergencias relacionadas con la movilidad humana, como por ejemplo oleadas o movimiento de personas que vienen de países vecinos, especialmente de Colombia, con necesidad de protección internacional, que vienen huyendo por la situación de violencia, y también conflictos internos que han generado también enfrentamientos muchas veces violentos. Este tipo de asistencia humanitaria o de emergencias son recientes, aparentemente recientes, pero que están ya siendo consideradas para una respuesta más específica y más particular. En un informe del año 2007, y ahora estaba revisando también el informe 2013, Ecuador califica con 5 sobre 5 en vulnerabilidades y riesgos para erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos por nuestra ubicación geográfica en la línea ecuatorial. Y eso le hace realmente un país con muchas vulnerabilidades para efectos de la naturaleza, ¿no? Y esta experiencia se desarrolló precisamente en el año 2008, cuando tuvimos una inundación en un invierno sumamente fuerte en todo el litoral, 5 provincias del litoral del país, y iniciamos conjuntamente en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el entonces Ministerio del Litoral, algunos organismos no gubernamentales que trabajan en la costa, esta iniciativa de trabajar la violencia basada en género dentro de las emergencias o en las emergencias. Algunos antecedentes importantes que marcaron, digamos, la decisión de trabajar este aspecto. Y yo coloco 2 momentos, uno en el año 2008, cuando se produjo esta inundación, y el año 2011, cuando se generaron algunas condiciones políticas en el país para trabajar la temática. Bueno, en el año 2008, el Ecuador, como hemos estado escuchando en las conferencias de estos 2 días, el Ecuador no contaba todavía con un plan de respuesta de emergencias, ni tampoco teníamos una política de gestión de riesgos como lo tenemos ahora. La respuesta estaba a cargo de la Defensa Civil y generalmente era una respuesta bastante improvisada, como improvisada también eran las competencias y las capacidades de las instancias que tenían que dar respuesta a las emergencias. Tampoco existía una referencia importante, no había referencias de ningún tipo respecto a intervenciones de salud sexual y reproductiva y violencia de género en situaciones de emergencia. De tal manera que la propuesta nuestra era realmente una cuestión nueva, innovadora, que queríamos trabajarla. La coordinación interinstitucional estaba sustentada únicamente en la distribución de tareas de los diferentes ministerios. Sin embargo, todos sabemos que una respuesta integral o adecuada no solamente implica una distribución de tareas, también está sustentada en el hecho de poder coordinar y de poder analizar en conjunto cómo vamos a dar una respuesta, y eso va más allá de la distribución de tareas, ¿no? Y eso no estaba presente en ese momento, al menos en el 2008. Y el otro momento importante es el año 2011, donde Ecuador cuenta ya con una política definida de gestión de riesgos. Sin embargo, los temas de salud sexual y reproductiva y emergencias todavía no están presentes y hasta la fecha son temas no considerados como prioritarios. ¿Cuáles son, entonces, como había mencionado, esta estrategia Convivir en Emergencias sin Violencia tiene 2 objetivos. Uno, orientado
a las mujeres y a los jóvenes que están albergados, porque está centrada para la población que está dentro de los albergues, y otro objetivo que tiene que ver o que está orientado a las personas responsables de dar la atención dentro de los albergues. Así inició esta iniciativa, es decir, como un mecanismo de respuesta para los albergues. Sin embargo, con el correr de los tiempos, ya en el año 2011 y 2012, nos hemos centrado también en la fase de preparación, es decir, cómo capacitar a las personas que están dando la respuesta y también a la población, a la comunidad, para que este tema y digamos la violencia basada en género y algunas otras situaciones de salud sexual y reproductiva tengan una respuesta durante la emergencia. ¿Cuáles han sido las actividades que se desarrollaron? Partimos de un diagnóstico rápido y evaluación de los albergues, pero no solamente una evaluación de cuál es el estado físico, estructural de los albergues, si es que son seguros, si es que hay luz, que son importantes, sino también el poder conocer cuáles son los conocimientos, las prácticas, las concepciones que tanto las personas que están dentro de los albergues como las personas responsables de la respuesta tienen respecto a varios temas de salud sexual y reproductiva y específicamente de la violencia. Este diagnóstico nos permitió, por ejemplo, conocer que la mayor parte de los funcionarios encargados de la respuesta piensan y consideran que la violencia es algo natural, que se tiene que dar y que la emergencia justifica la violencia. O sea, es una situación de emergencia que exacerba y en cierta forma justifica. Es que se quedó sin trabajo, es que perdió la casa el hombre y entonces por eso violenta inclusive la violencia sexual. Y también esta percepción está presente en las mujeres y en los jóvenes. Es decir, la violencia es natural, tal vez me porté mal y por eso soy violentada, inclusive en una situación de emergencia. Y nos permitió construir una malla curricular, tanto para el personal encargado de la respuesta, como para las personas albergadas, de qué tratar, cómo trabajar la sensibilización y los contenidos de capacitación, que no solamente se iban a limitar a la emergencia, sino que, como había mencionado, luego estamos trabajando ya en la fase de preparación. Y contamos ahora con una guía de capacitación para violencia y derechos sexuales y reproductivos en situaciones de emergencia en toda la fase de preparación. Otra actividad importante fue la abogacía con autoridades, coordinación institucional e intersectorial. Salud sexual y reproductiva y específicamente la violencia basada en género es un ámbito que no es considerado como prioritario dentro de las emergencias. Por eso es que la abogacía, la incidencia política, el sensibilizar, el convencer a las autoridades de salud, de educación y también de gestión de riesgos es como un momento muy importante. O sea, es importante el agua, la comida, el albergue, pero estos temas no son considerados. Y yo me quisiera detener para contar una anécdota. Cuando nosotros propusimos a la ministra del Litoral tratar este tema e incorporar este tema en la respuesta inicial fue: ahorita no es el momento, este es un tema importante, pero esperemos, porque ahorita es importante el agua, etcétera, etcétera. A la semana, creo que menos tiempo, la ministra nos llamó y dijo: vengan, hay que trabajar esta estrategia porque acaban de ser violadas 2 niñas en un albergue. Entonces, este momento o esta estrategia de abogacía, de sensibilidad política, trabajar con las autoridades, para nosotros resultó sumamente importante y tomó un buen tiempo para que se vea la importancia de trabajar esta temática y de incorporar dentro de la respuesta, inclusive dentro de la normativa. Sensibilización y capacitación al personal que esté encargado de la respuesta, incluido Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están encargados de la seguridad. Eso fue como un elemento muy importante en esta estrategia. La construcción y la definición participativa de un paquete educativo y de cuidado personal. Ustedes con seguridad conocen sobre el paquete de dignidad que se llama, ¿no? O el kit de dignidad. En este caso, las mujeres organizadas nos pidieron que no se llame kit de dignidad, sino que sea un paquete de cuidado personal
o un paquete educativo. Nosotros incorporamos el paquete educativo dentro de esta mochilita, que era muy simbólica, porque muchas mujeres nos decían, la violencia es como una mochila y los problemas de salud sexual y reproductivo y la imposibilidad de ejercer nuestros derechos en sexualidad es como una mochila que la venimos cargando a todos lados las mujeres. Y por eso nosotros hicimos esta mochila que es impermeable, donde había información sobre cómo prevenir la violencia de género y especialmente la violencia sexual, cómo prevenir VIH-Sida y cómo, por ejemplo, información sobre uso de métodos de planificación familiar. Estas dos mochilas tenían estos artículos de aseo personal que eran definidos por las propias organizaciones. Algunas organizaciones nos pidieron que exista esmalte de uñas, porque tenía un objetivo también este paquete: levantar, fortalecer el autoestima que estaba muy caído de él. Entonces tenía toallas sanitarias, toallitas húmedas, espejo, peinillas, sandalias, lo que el grupo de mujeres o la organización defina como importante que debe tener. Tiene información básica sobre violencia y prevención de VIH y una ruta de la atención a la violencia construida por las propias mujeres. Yo me había saltado, tiene condones también. ¿Y por qué pusimos los condones? Porque dentro de los deberes y obligaciones de los albergados estaba evitar las relaciones sexuales. Está eso escrito. Pero ese evitar las relaciones sexuales era traducido por el personal como prohibida las relaciones sexuales. Y como lo dijo un funcionario del Ministerio de Salud, todo lo prohibido se hace. Y entonces hay que colocar condones, a pesar de que muchos funcionarios decían que para qué vamos a colocar. Los condones fueron colocados únicamente en las mochilas de las mujeres, no en las de los jóvenes, porque la indicación era de que si colocamos en las mochilas de jóvenes podemos estar incentivando a tener relaciones sexuales. Estos son los materiales educativos. Tenemos este folleto para la población que es Convivir en Emergencia sin Violencia, y ustedes pueden ver que tiene también unas hojitas en blanco donde las mujeres y los jóvenes anotan las direcciones, los teléfonos de las personas a los que ellos pueden recurrir localmente cuando se presenta un caso de violencia. Esta es la ruta de atención a la violencia construida con las propias mujeres, y son los pasos que tienen que seguir las personas en el caso que se dé una situación de violencia, ¿no? Estos son otros materiales: cómo utilizar la píldora anticonceptiva de emergencia, cuál es la normativa, el marco legal que cubre a las mujeres, porque aun cuando estemos en emergencia, la normativa, la política, las leyes son las mismas y nos protegen de igual manera. Aquí algunos ejemplos de la entrega activa del paquete, y estos son los 5 mensajes claves que en las capacitaciones se deja en la cabeza, en el corazón y en la piel de las mujeres. 1, que la violencia no es natural, que la violencia no es solo una situación en condiciones de emergencia, que la violencia se manifiesta de diferentes maneras, física, psicológica y sexual, que nada justifica la violencia ni una situación de emergencia, y que la persona violentada no está sola, tiene derechos y tiene, por lo tanto, el derecho de que el Estado o los garantes de los derechos protejan y resuelvan esa situación. Esta también, una cosa importante, las capacitaciones se hacen entre pares, mujeres, en este caso del país, tenemos los comités de usuarias de la ley de maternidad gratuita, y ellas eran quienes hacían la capacitación, igual jóvenes de las organizaciones de jóvenes. Los desafíos en el ámbito nacional, creo que es importante seguir trabajando, y eso es un desafío que tenemos entre estas brechas, entre lo político y lo técnico. El país tiene leyes y normas muy ricas en derechos sexuales y reproductivos, pero el momento de aplicarlas, esas normas, esas leyes no lo hacen. Caso la píldora anticonceptiva de emergencia, tenemos una norma en salud sexual y reproductiva que todas las mujeres jóvenes, no importa la edad, tienen el derecho de acceder en cualquier momento a la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, muchos funcionarios de salud consideran que es abortiva y por lo tanto ni la promocionan ni la entregan. Y eso, hay una brecha importante entre la normativa y la práctica, y eso es algo que tenemos que acortar. No se acabó, todavía me faltan.
Tengo 5 minutos, ¿no? Yo solamente una cosita para concluir. Creo que esta experiencia, lo más importante es precisamente que la salud sexual y reproductiva y la violencia, específicamente la atención a la violencia, sea considerado dentro de la normativa, dentro de la política de gestión de riesgo, que aún en el caso de nuestro país no está considerado. Muchas gracias.